¿Alguna vez te han dicho que el Spinosaurus fue el depredador más grande que pisó la Tierra? ¿Que podía vencer al T-Rex sin esfuerzo? ¿Que corría rápido y cazaba todo lo que se movía? Durante décadas, películas y libros nos vendieron esa historia, pero nada de lo que sabíamos era totalmente cierto. De hecho, lo que descubrimos en los últimos años cambió para siempre lo que entendemos del Spinosaurus. Hoy vamos a desmentir mitos, contar la historia real, analizar cada hueso y descubrir la verdad sobre este animal increíble, el primer dinosaurio que conquistó el agua. ¿Fue realmente más grande que el T-Rex? ¿Para qué servía esa vela gigante en su espalda? ¿Cómo cazaba bajo el agua? Y la pregunta de oro: ¿quién ganaría en una pelea, el espinosaurio o el T-Rex? Pues quédate, porque el día de hoy Jurassic News te va a enseñar todo lo que no te contaron sobre el espinosaurio. Primero analicemos lo que siempre nos han dicho. Nos enseñaron que era gigantesco, y sí, medía entre 15 y 18 metros de largo. De hecho era mucho más largo que un T-Rex, que llegaba a 12 o 13 metros. Pero aquí está el primer gran error. Más largo no significa más grande ni más fuerte. Mientras el T-Rex pesaba entre 9 y 12 toneladas de músculo, el espinosaurio pesaba solo entre 7 y 9 toneladas. Era más largo, pero mucho más ligero, más delgado y muy alargado. Tenía esa vela enorme en la espalda, de hasta 2 metros y medio de altura. Todos pensaban que era para verse más grande o defenderse. Tenía dientes, sí, pero si nos fijamos bien, eran redondos, lisos, casi como clavos. Nada que ver con los dientes de sierra del T-Rex que cortaban la carne y huesos. De hecho, los dientes del espinosaurio no servían para cortar, servían para agarrar cosas más resbaladizas. Y lo más importante, durante 90 años lo dibujamos parado, alto, caminado como un gigante por la tierra. Hasta 2014, ese año aparecieron nuevos fósiles y descubrimos que todo estaba mal, que su cuerpo era más bajo, alargado, con patas más cortas, y tenía una cola gigante, muchísimo más plana que nadie imaginaba. Pero, ¿por qué nos equivocamos tanto? Para entenderlo, tenemos que irnos a la historia real, una historia llena de descubrimientos, tragedias y muchísimos misterios. Todo empieza en 1912, en el desierto de Egipto. Un científico alemán llamado Ernest encuentra los primeros huesos, vértebras, partes de la mandíbula y trozos de la espina dorsal. Él reconstruye lo que puede y se da cuenta que es algo nuevo, algo gigante, y lo llama Spinosaurus aegypticus, o sea, el lagarto espinoso de Egipto. Se llevó todo al Museo de Múnich, pero la tragedia en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos aliados destruyeron el museo. Todos los fósiles se perdieron para siempre. Nos quedamos sin nada. Solo teníamos los dibujos y notas del Strummer. Y ahí empezó la invención. Sin huesos reales, cada uno imaginaba cómo era. Lo dibujaban alto, fuerte, un depredador terrestre. Y así llegó al cine. De hecho, Jurassic Park en 2001 nos metió en la cabeza que mataba al T-Rex fácilmente. Esa imagen se quedó en nuestra mente para siempre. Pero en 2014 todo cambió. El paleontólogo Nizar Ibrahim encuentra nuevos fósiles en Marruecos, increíblemente bien conservados. Huesos de patas, cola completa, cráneo entero, y lo que vieron los científicos los dejó con la boca abierta. No era lo que creíamos, era algo totalmente distinto. Por fin teníamos la verdad, y esa verdad nos muestra un animal más increíble que cualquiera. Ahora vamos a abrir este dinosaurio y vamos a ver por qué es único en la historia. Primero vamos a hablar sobre los huesos. Todos los dinosaurios terópodos tenían huesos huecos, ligeros y listos para correr. El Spinosaurus tenía huesos macizos, densos y pesados sin aire, exactamente igual que los hipopótamos o los cocodrilos modernos. ¿Para qué? Pues para hundirse como una piedra. Era su lastre para estar bajo el agua. Las patas son cortísimas y muy débiles. De hecho, casi no soportaban el peso del cuerpo. No podía correr rápido, apenas si caminaba. Era un dinosaurio que pasaba la vida en el agua o en la orilla, no recorriendo kilómetros por la tierra, y tenía dedos palmeados, como los de los patos, para no hundirse el fondo y remar mejor. La cola. Esto es lo que cambió la ciencia. Era larga, muy ancha y plana, llena de músculo. Era su motor. Se movía de lado a lado y le daba un impulso igual que los cocodrilos o las anguilas. Era el primer dinosaurio nadador, nadaba mejor que cualquier otro. Y la cabeza.
De 2 metros de largo, con forma estrecha, igual a la de un cocodrilo, las narices no estaban al final, estaban muy arriba, casi a la altura de los ojos. ¿Sabes para qué? Pues para respirar sin sacar todo el cuerpo. Solo asomaba a la parte de arriba del hocico y se escondía y esperaba. Y los dientes que vimos antes eran redondos, lisos y encajados fuertemente. No eran para pelear, eran para atrapar peces gigantes. Imagínate peces de 4 o 5 metros de largo, muy resbaladizos, con esos dientes los agarraba y no se le escapaban. Y la famosa vela, ¿para qué le servía? Pues no era para pelear. Tenía 3 usos. Número 1, regular su temperatura con el sol. Número 2, estabilizarse al nadar como una quilla. Y número 3, lucirse ante las hembras. Cuanto más grande y colorida, más atractivo. Ahora sabemos cómo estaba hecho. Vamos a entender mejor dónde vivía y cómo era su mundo. Si viajamos atrás en el tiempo hace 95 millones de años, lo que hoy es el desierto del Sahara era algo totalmente distinto. Era un inmenso sistema de ríos, lagos y pantanos, y estaba lleno de agua, dulce y salada. Un lugar tropical, verde, cálido y lleno de vida. Y ahí el espinosaurio era el rey absoluto. ¿Quiénes eran sus vecinos? Habían otros depredadores. Estaba el carchadontosaurio, un pariente del T-Rex, grande y fuerte, pero que vivía en la tierra. Estaba el Sarcosuchus, un cocodrilo gigante de 12 metros, que de hecho compartía los ríos con él. Había tortugas gigantes, peces del tamaño de coches y otros dinosaurios herbívoros que venían a beber. ¿Qué comía el espinosaurio? Principalmente peces grandes como el Onchorpristis, un pez sierra de 4 metros. Pero no era solo pescador. Si veía un animal pequeño herido o un joven dinosaurio que se acercaba mucho al agua, también lo cazaba. Era oportunista, pero su cuerpo estaba diseñado al 100% para la vida acuática. Su dieta era mayoritariamente acuática. Su forma de cazar era magistral. Se quedaba inmóvil, sumergido casi por completo, solo ojos y narices afuera, esperando quieto como una estatua. Y de repente salía disparado. Agarraba con sus garras enormes o con la boca y arrastraba a la presa hacia el fondo para ahogarla. Nadie podía escapar una vez que lo tenía agarrado. Era un animal que no competía con nadie, porque ocupaba un lugar donde ningún otro dinosaurio tenía, el agua. Mientras otros peleaban por la tierra, él tenía un mundo de ríos y lagos solo para él. Y llegamos a la pregunta que todo mundo se hace. La pelea soñada, la comparación eterna. Espinosaurio versus Tiranosaurio Rex. ¿Quién gana? Bueno, pues vamos a ser claros, científicos y sin inventar nada. Primero, nunca se vieron. Vivieron en tiempos distintos y lugares distintos. El T-Rex vivía en Norteamérica hace 66 millones de años. El espinosaurio vivió en África hace 95 millones de años. Estaban separados por miles de kilómetros y 30 millones de años. Es como comparar un mamut con un tigre de dientes de sable que nunca se cruzaron. Pero si los ponemos en el mismo lugar, si la pelea es en tierra, aquí no hay discusión. Gana el T-Rex en segundos. O sea, el T-Rex tenía patas fuertes, pesaba el doble, mordía con 6 toneladas de fuerza y tenía los dientes de sierra que trituraban huesos. El espinosaurio tenía patas cortas, débiles y se movía bastante lento. Se caía fácil en tierra. Totalmente en desventaja. Aquí el espinosaurio es una presa fácil. Pero si la pelea es en el agua, gana el espinosaurio y se lo come. Aquí cambia todo. El T-Rex estaba hecho para en la tierra, no para nadar. Si se hundía, se cansaba, no tenía el control. El Spinosaurus era un monstruo acuático, ágil, rápido y fuerte en el agua. Agarraba el T-Rex de una pata o del cuello, lo arrastraba hasta el fondo y se acabó. Aquí el T-Rex no tiene ninguna oportunidad. Así que, conclusión, no hay uno mejor que el otro. Eran especialistas en sus mundos. Uno era el rey de la tierra y el otro el rey del río. Son dos leyendas, cada uno invencible en su territorio. Y bueno, así que por favor olvida lo que viste en Jurassic Park 3, donde lo mataba como si nada. Eso fue pura fantasía de cine para que se viera emocionante.
pero científicamente es imposible. Fueron diseñadas para cosas distintas y cada uno era el mejor en lo suyo. Pero más allá de peleas y comparaciones, lo que hace especial al espinosaurio no es si podía ganar o perder, sino lo que nos enseñó sobre los dinosaurios y sobre la historia de la Tierra. Ahora, ¿por qué es tan importante este dinosaurio? ¿Por qué ha cambiado todo lo que sabíamos? Durante mucho tiempo pensamos que los dinosaurios eran solo animales de tierra que vivían en bosques o llanuras, que eran todos parecidos en su forma de moverse y cazar. El Spinosaurus rompió todas las reglas. Fue el primero que demostró que los dinosaurios también conquistaron el agua, que evolucionaron para vivir en ríos, lagos y mares, que podían ser nadadores expertos, que tenían formas de cuerpo totalmente diferentes a lo que imaginábamos. Nos enseñó que aún nos queda muchísimo por descubrir, que lo que creemos saber hoy, mañana puede cambiar con un solo hueso nuevo. Nos recordó que la ciencia no es la verdad absoluta, sino una búsqueda constante donde rectificar y aprender que es lo más importante. También nos contó una historia de nuestro planeta hace 95 millones de años, en el norte de África, que era un paraíso acuático, llena de vida, muy distinto al desierto seco y vacío que hoy vemos. Este animal es una ventana al pasado, una huella gigante de cómo ha cambiado todo lo que conocemos. Y hablemos de su misterio. Aunque hoy sepamos mucho más de lo que hace 20 años, todavía nos falta muchísimo. No hemos encontrado su esqueleto completo. Todavía hay partes de su cuerpo que no entendemos del todo y seguramente hay muchas especies parientes suyas que aún están enterradas esperando a ser descubiertas. Lo que sí tenemos claro es que el espinosaurio es único. No hay otro dinosaurio igual, con esa vela imponente, esa cabeza de cocodrilo, esa cola de remo. Es una de las criaturas más increíbles que han pisado, o mejor dicho, que han nadado este planeta. Y mira la ironía de vida. Empezó siendo un misterio encontrado por un científico en 1912. Se perdió en una guerra, se convirtió en un monstruo de cine inventado y al final, gracias a la ciencia moderna, recuperó su verdadera historia. Y esa historia es mucho más fascinante que cualquier película. Así que mi conclusión final, el espinosaurio no era el rey de la tierra, no era el depredador todopoderoso que nos vendieron, pero fue el rey absoluto del agua, el primer dinosaurio en dominar dos mundos. Fue un animal inteligente, especializado, perfectamente diseñado para su entorno, y una de las mayores maravillas evolutivas de todos los tiempos. Si te ha gustado este viaje, si has aprendido cosas que no sabías, si te apasionan estos gigantes del pasado, te pido que dejes tu like, que compartas este video con todos los amantes de los dinosaurios y que te suscribas para no perderte la próxima investigación, porque tenemos muchísimos más secretos por descubrir. Recuerda, la verdad científica es más increíble que la ficción. Gracias por vernos. Una vez más, nos vemos en la próxima. Adiós.